Tú me dices. Listo. Bueno amigos, muy buenas tardes, queridos colegas, público en general. La oficina González Navarro Abogados Consultores se permite iniciar este ciclo de conversatorios en materia procesal penal y constitucional y por supuesto convencional, con un tema bastante neurálgico del día a día. Es aquel tema que tiene que ver sobre la libertad de un ser humano al interior del proceso penal. Indiscutiblemente es el tema que más preocupa en materia de dignidad humana. Entonces, hoy he escogido la causal número 4 que nuestro Código de Procedimiento Penal contempla. Precisamente esa causal dice: cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión conforme a lo dispuesto en el artículo 294. Pero el legislador colombiano también contempla este tipo de causales en el artículo 317A, que tiene que ver con los asuntos aquellos cobijados con la 1908 del 2018. Y allá se dice: cuando transcurrido 400 días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiera presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión conforme a lo dispuesto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué significa esto? Que en una legislación u otra, ambas incorporadas a la Ley 906, lo que se está diciendo es que a la Fiscalía General de la Nación se le da un término, sea de 60 o de 400 días, de acuerdo a cada caso, para que presente lo que nosotros conocemos como el escrito de acusación. Pero se ha presentado en la práctica judicial una situación impensable, bastante discutida, y es que la Fiscalía General de la Nación no presenta el escrito a tiempo dentro de los términos establecidos en la ley, y entonces cuando el defensor presenta la solicitud de libertad y la Fiscalía se entera, automáticamente sale a presentar el escrito de acusación, y los jueces de control de garantía han hecho eco al tema jurisprudencial en decir que cuando el escrito está presentado subsiste una cosa que la Corte llama hecho superado, y los jueces de control de garantía lo replican. Indiscutiblemente nos merece todo el respeto del mundo a la Sala de Casación Penal de la Corte. Nos inclinamos ante ella por ser el tribunal de mayor instancia en la justicia ordinaria, pero no compartimos ese criterio jurisprudencial ni la aplicación de los jueces en hablar de hecho superado, porque la libertad es un derecho fundamental y los derechos fundamentales son limitados dentro de unas reglas convencionales y constitucionales, pero no se puede decir que se pueden aplicar los conceptos de hecho superado, porque precisamente si aplicamos ese concepto se deroga automáticamente la causal cuarta. Es decir, ninguna vez va a funcionar esa causal cuarta. ¿Por qué? Porque los honorables colegas de la Fiscalía van a salir inmediatamente a presentar el escrito y la causal queda totalmente derogada. Entonces, el artículo 83 de la Constitución Nacional nos habla de los derechos fundamentales de aplicación inmediata, y la libertad en punto de restablecerla es un derecho de aplicación inmediata siempre y cuando estén dados los requisitos para ello. Sin entrar en esta causal a analizar los temas de maniobra dilatoria ni causa razonable, porque esta causal es exclusivamente aplicable a la Fiscalía General de la Nación como órgano de acusación. Es distinto a la causal quinto, que la vamos a comentar después. La preocupación está en que este tipo de jurisprudencia y esta situación que se presenta en control de garantía viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ustedes dirán, ¿por qué la viola? Si revisan el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, jamás la Convención permite que luego del plazo razonable superado hay otra circunstancia distinta que le permita a una persona recobrar su libertad, más bien que no le permita recobrar su libertad. Este concepto de hecho superado es inconvencional. ¿Por qué? Porque si la regla general es los plazos razonables específicos a nivel de la ley colombiana, eso significa que cuando ese plazo razonable esté superado específicamente, lo que deviene, siempre y cuando se cumpla el resto de requisitos,
es el restablecimiento de esa libertad. Pero no una trampa del Estado, y lo puedo decir así, en decir que el fiscal se pasó 4 días de la presentación del escrito y respetando el plazo razonable, y posteriormente un juez de control de garantía me diga, ya esta causal no funciona porque el señor fiscal ya presentó el escrito. Yo siempre lo dije, desde que era funcionario judicial, eso es hacerle trampa al Estado, haciéndole trampa al sindicato. No se puede permitir eso. Tenemos que entrar en un Estado social de derecho justo, adecuado, donde se respeten las reglas y las garantías. Y una garantía, mis queridos amigos, precisamente es el plazo razonable. Tanto el plazo razonable desde el punto de vista convencional y el plazo razonable desde el punto de vista legal, que nuestra legislación está contemplado en el artículo 317 para quienes estén privados de la libertad. Entonces, ese concepto de hecho superado es inconvencional porque no tiene eco dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 7.1, 7.2, etc. Lo que dice la Convención es: cumplidos los plazos razonables, el Estado determina cuál es el plazo que se le coloca, por ejemplo, a una medida de aseguramiento, por ejemplo, a una causal de libertad, porque en eso la Convención deja libre a cada Estado, no lo amarra a un concepto convencional, pero sí es totalmente contundente que cuando ese plazo razonable se venza, lo que deviene es el restablecimiento de esa libertad. Entonces, sería bueno que la jurisprudencia revise el concepto, porque real y honestamente la causal cuarta con ese concepto jurisprudencial tiene derogatoria total, no va a funcionar. Y mucho menos si los jueces salen con el criterio de que ya no puede funcionar la causal porque existe allí una situación que la ha impedido y es la presentación del escrito. Eso es cierto, pero si ese escrito se ha presentado en el tiempo razonable establecido por la ley. Bueno, ¿y qué no decir, mis amigos, cuando el defensor, antes de que el fiscal presente el escrito, el defensor ha hecho la solicitud? ¿Será que también podemos hablar de plazo razonable? ¿Superado? ¿Hecho superado? Jamás. Porque el defensor está cumpliendo con la lealtad de decirle a la justicia: pido la causal de libertad. Pero claro, cuando notifican al fiscal a través del centro de servicio judicial en cualquier parte de Colombia, automáticamente se da cuenta que no solamente incumple con haber presentado el escrito, sino que también puede ser objeto de recusación porque no ha cumplido con los términos o de una sanción disciplinaria. Entonces allí la angustia no es protección del debido proceso, del plazo razonable o del derecho fundamental, sino es la legítima defensa del fiscal delegado para evitar que la justicia a él lo sancione. Y al final de cuentas, como decía Carneluti, con ese tipo de jurisprudencia, con ese tipo de interpretación, nuestro amigo Carneluti tiene razón, el proceso penal se convierte en una miseria. Mis amigos, nos vemos en la próxima. Vamos a comentar la causal quinta. Dios lo guarde. González Navarro, abogados consultores, Haciendo Academia. Un abrazo.